Buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, Begoña. Encantado, como siempre, otro miércoles más. Bueno, pues evidentemente cada miércoles ya le hemos cogido esto del gustillo, ya le he cogido el gustillo, ya parece que si no tenemos la conversación me falta algo los miércoles, así que ya, de aquí al infinito, como decía la película esa de dibujos animados. Sí, The Good Lightyear, sí. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá, se me había ya olvidado. Pues hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, yo creo que a ti y a mí nos apasiona y que a pesar de que a veces no le prestamos la atención adecuada, es un tema realmente importante, porque entre otras cosas es inherente a nuestra actividad diaria y además cuando lo hacemos no de forma efectiva siempre tiene un alto peaje. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa, vamos a hablar de comunicación. Efectivamente, vamos a hablar de comunicación efectiva, ¿no? Porque a veces, no sé si, como dice el título de nuestra charla hoy, hablamos mucho, supuestamente nos comunicamos mucho. Lo que pasa que no sé si a ti te ha pasado alguna vez, por a mí me ha pasado varias veces esto de que estás hablando y dices, parece que hablo en chino, un idioma diferente al de mi gente o al de la gente que tengo enfrente, porque es como que ponen una cara de sí pero no y tú dices, no lo entiendo, yo me estoy explicando fenomenal, no entiendo por qué no me entienden. Pues este juego de palabras de no entiendo por qué no me entienden tiene que ver con la comunicación efectiva, que es de lo que vamos a hablar hoy, para que tengas mejores resultados y no inviertas tanto tiempo que luego sientas que has desperdiciado, básicamente. Sí, porque además hay veces que no... O sea, si tienes al interlocutor enfrente, pues es más sencillo o puede ser un poco más sencillo ver que está poniendo cara de póker y te estás tú diciendo, no se está enterando. Pero bueno, vino la pandemia, cambió la dinámica de las reuniones. La mayoría se siguen haciendo por videollamada. De hecho, yo leía esta mañana de que para el año que viene se preveía que el 75% de las reuniones se iban a seguir haciendo en videollamada. Y en videollamada ya no es tan sencillo captar si realmente tu interlocutor está entendiendo lo que le estás diciendo. Pero bueno, a ver, vamos a darle la vuelta. Yo creo que no es el interlocutor el que te tiene que entender, sino lo que tú tienes que hacer es, que es de lo que yo creo que vamos a hablar hoy, lo que tienes que hacer tú es poner ese esfuerzo, hacer ese esfuerzo adicional para que te entienda, que es de lo que se trata. O sea, no tienen por qué entenderte. Esto no es como es lo que hemos hablado siempre y tiene mucho que ver con las habilidades o con las virtudes de un líder y las diferencias entre un líder y un jefe. No tiene por qué entenderte porque jerárquicamente estés por encima de esa persona. Tiene que ser todo lo contrario. Te tienes que esforzar tú un poquito en hacerte entender, que eso es un poco, yo creo que eso es la base de la comunicación, ¿no? Absolutamente, o sea, yo hace tiempo que esto ya lo aprendí y que efectivamente lo llevo casi a rajatabla y más en un entorno profesional, aunque te advierto que esto va de igual si hablamos de entorno profesional como si hablamos de tu vida, o sea, se aplica exactamente igual, no vayamos a creer que hay dos caras aquí exactamente igual. Sí, bueno, además ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, es difícil liderar una empresa si primeramente no lideras tu vida. O sea que a partir de ahí, que suena como muy frase de taza de Mr. Wonderful, pero un poco es así. No, pero puede sonar a lo que suene, pero lo cierto es que es así. Es decir, es de las veces de que realmente, porque como al final, y no nos vamos a desviar mucho del tema porque si no quedamos hablando de liderazgo, pero como al final el liderazgo para otros te lo tienen que otorgar y es una autoridad concedida, desde luego si no es algo que suene auténtico, no va a ser esa autoridad concedida. Y no será auténtico si tú no lo practicas contigo mismo o contigo mismo. O sea que esto no es frase Mr. Wonderful, es absoluta realidad. Pero volviendo a la comunicación, es decir, algo que nos tiene que quedar claros a todos, empezando por mí, quien esté escuchando, es que la responsabilidad de que te entiendan no es del otro. Que es que esto es muy cómodo, que yo he escuchado muchas veces lo de es que no me entienden. Bueno, pues a lo mejor no te entienden, pero la responsabilidad de que no te entiendan es tuya. Hombre, no, yo me explico bien, no lo dudo, pero si no te han entendido, no te has explicado bien. Es así de sencillo. Al final alguien me preguntó una vez, oye, ¿y yo cómo sé que comunico bien? Y yo le dije, digo, mira, no se trata de si hablas bien, si hablas mal, si lo haces mejor, si tienes una oratoria perfecta, eso es otra historia. La idea es que si tú no tienes la respuesta que deseas, es que no te has comunicado bien. Ya está, mucho más simple. Porque al final, si te comunicas bien, la gente entiende lo que tú quieres entender, la respuesta que veas, el resultado que veas, debe ser el que está esperado que sea así.
Entonces, cuando eso no es así, y entonces lo que te encuentras es esas frases muy típicas, tópicas en el tono de, ay, perdona, Bego, yo entendí, ay, es que yo pensé, es que a mí me pareció. Cada vez que viene alguien con estas frases, es que tú no te has explicado adecuadamente para que te entienda. Ya está. Y ahí empieza también el asumir la responsabilidad de, antes de pensar qué le pasa a los demás para que no me entiendan, ¿qué tal si pienso qué me pasa a mí para que no me logre hacer entender que es distinto el juego? Claro, sí, efectivamente, eso es de lo que hablábamos, que tienes que empezar por ser un poco autocrítico y ponerle ese poquito de esfuerzo. Porque no se trata de lo que tú decías, no se trata de hablar bien, no se trata de tener un buen tono, lo que se trata es eso, de que realmente haya una comunicación y que la persona que la persona que tiene que recibir lo que tú le quieras decir, pues eso, que se esté. La comunicación es eso, al final la comunicación es bidireccional. O sea, tú tienes que comunicar algo a esa persona te tiene que comunicar que ha entendido lo que tú le querías transmitir. Exacto. Y bueno, y luego ya lo comenté, pero que funciona además o sea, es importante comunicarte, quiero decir, para que te entiendan. Es importante también en la otra dirección. Vamos a lo mejor la palabra no es interrogar, sino hacer que esa persona que también bueno, se comunique contigo como tú quieras, ¿no? Que de alguna manera intentes que toda esa persona, que me estoy liando. Te está liando. A ver, yo lo que creo que quieres decir, y esto ya es mucho suponer, es que lógicamente también la otra persona debe poner de su parte para explicarse y que lo que te estoy diciendo ella se responsabilice de que tú también lo entiendas, ¿no? Al final esto es una conversación. Es que la comunicación efectiva en términos, bueno, en general, pero en términos de empresa, que es lo que hablamos siempre aquí, más que comunicación deberíamos hablar de conversaciones. O sea, yo no tengo una conversación cuando hablo sola. Bueno, sí la tengo conmigo misma, pero quiero decir que una conversación con gente es con dos personas, lo que significa que yo te voy a contar cosas, pero que tú me vas a devolver cosas. Entonces, dejemos de hablar de comunicar, que parece que es que te paso una orden, te digo no sé qué, y hablemos de tener conversaciones para diferentes cosas en diferentes momentos, pero son conversaciones. Porque básicamente comunicamos a personas, no comunicamos a entes, ni a animalitos, no, comunicamos a personas. Y por lo tanto, se trata de que tengamos conversaciones, unas veces más extensas porque la situación lo requiere y otras veces más cortas, pero siempre serán conversaciones porque implica que el otro tendrá que decirme sí, o sea, tenemos que estar de acuerdo en lo que hemos entendido. Y eso ya es una conversación. Sí, efectivamente, tiene que haber hablar, comunicar, pero tiene que haber una escucha, indudablemente. Entonces, No, por pero eso que... Claro, es que esa es una de las claves, precisamente. O sea, la gente cuando pensamos en comunicar, y te lo digo porque me he encontrado con personas de, bueno, pues voy a ver si así empiezo a hablar mejor. Digo, antes de que empieces a hablar mejor, ¿qué tal si empiezas a escuchar mejor? Porque una de las claves de una comunicación efectiva es una escucha activa. Muy buena escucha activa. O sea, pero no por parte de quien está escuchando, sino de ti mismo también, ¿vale? O sea, quiero decir. Sí, además es que por ahí vas a tener la pista de efectivamente que si tienes si hay algo en lo que fallas, te lo van a decir. O sea, en el momento que escuches y sepas escuchar de forma activa, pues al final vas a recibir la información de realmente, bueno, pues lo que estás transmitiendo, qué parte les está llegando, qué parte no les está llegando, y entonces a partir de ahí te va a decir con ese poco esfuerzo adicional realmente lo que tienes que hacer para mejorar. Sí, fíjate, cierto. Ahora yo siempre digo que no todo el día, porque no podemos estar todo el día poniendo tanta atención consciente en todo, pero si tú tienes en el ámbito profesional hay momentos claves, momentos en los que tienes conversaciones más, diría, con más consecuencias con tu gente, ya sea porque vas a pedir algo importante, ya sea porque es una conversación de algo que no está funcionando bien, ya sea porque es una conversación de feedback, ya sea porque es una conversación de desempeño, ya sea porque es una conversación de un conflicto. Estas situaciones que se gestionan con conversaciones no requieren, o sea, requieren de una preparación y de una conciencia previa importante. O sea, que sí requiere un esfuerzo, para empezar por tu parte, de una preparación y una conciencia de qué es lo que quieres lograr y cómo lo quieres conseguir,
que no se debe improvisar un ratito para otro. O sea, esto de pasar de una cosa a la otra, cuando esa conversación sea importante, porque ahora tengo un hueco, voy a ver si lo gestiono, pues algún día te funcionará, pero muchos no. Porque son cosas que tienes que pensar, tienes que poner conciencia, tienes que poner atención, tienes que tener claro el mensaje que quieres transmitir y el resultado que quieres lograr. Y yo no sé tú, pero cuando vamos en modo piloto automático y con prisas, no sé cuánto tiempo nos paramos a pensar todo esto, la verdad. Más bien poco. No, y además, claro, y además, sobre todo, y dirigir también la conversación a lo que es lo importante para, bueno, pues para que tenga sentido esa comunicación y que sea efectiva. No se trata de una charla, puede ser una charla informal, pero cuando tienes que realmente comunicar alguna cosa, pues tienes que poner el foco en ello, que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Yo me disperso y tú me llamas la atención y entonces volvemos al tema que estábamos hablando y entonces la comunicación se vuelve efectiva porque ahora nos sujetamos a lo que nos tenemos que sujetar, que es un poco de lo que se trata. Bueno, pero fíjate, es un ejemplo estupendo, ¿no? Porque este ejemplo yo a veces lo hago, sabes que yo uso mucho las metáforas y es un poco eso, ¿no? Tú inicias una conversación y lo normal, o sea, hacemos las manos, ¿no? Lo normal es que empieces así, la conversación se vaya, ¿no? A veces se va expandiendo, pero si tú tienes claro el resultado y en algún momento eres consciente de que nos estamos yendo, no que no sea importante, sino que estamos perdiendo el foco, es trabajo tuyo, pues volver a hacer de alguna manera que volvamos a poner el foco en el mismo para volver a continuar. O sea, es como constantemente como un movimiento, ¿no? De apertura y de cierre, como una respiración en realidad, ¿no? Cuando inspiras, luego expiras y vas haciendo siempre ese movimiento. Entonces, en una conversación importante, esto debe de estar pensado. Y si tú no tienes en la cabeza el resultado que quieres para esa conversación, pues ¿qué puede pasar? Que en esa euforia de contarnos cosas y de estar hablando y te pregunto, te cuento, se me ocurre que de repente empieza a irse y dices, anda, si yo quería hablar de esto, mira dónde estamos en esto. Entonces, esto es importante cuando las cosas son especialmente, o sea, cuando son realmente importantes, cuando tienen una consecuencia. Delicada. Hay que poner foco. Hay que poner foco para no dispersarnos, porque si no, entre otras cosas, porque nosotros nos creemos muy listos todos, pero no procesamos no retenemos tanta información como creemos. Entonces, si a mí de repente en un mismo input, vamos a decirlo así, me dan mucha información, yo me voy a quedar con una parte pequeña de esa información. Entonces, por eso, cuando algo es importante, pongamos foco en eso, porque cuantas más cosas meta, mi mente va a retener menos cosas. Y a lo mejor no retengo lo importante, retengo lo no tan importante. Entonces, pongamos foco en aquello que entendamos que le queremos transmitir al otro, que ese es el punto importante, que eso es lo que tenemos que tener presente. Si de repente ponemos muchas cosas, nuestra mente, pues a lo mejor se queda con eso o se queda con otra cosa. Y entonces ya estamos entrando en una rueda que puede llevar a un trabajo mal hecho, o a un trabajo fuera de tiempo, o a suposiciones que no se ha aclarado, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que eso también tiene mucho que ver con lo que hablábamos lo que hablabas tú de tener una conversación que al final sea bidireccional. Entonces, no solamente tienes que comunicar, sino también tienes que efectivamente recibir, que esa persona está recibiendo, ese equipo, ese interlocutor que está recibiendo la información y efectivamente que sepas, que también aprendas a saber si efectivamente estás dando una información, porque muchas veces nos pasa, nos empiezan a dar datos, lo que tú decías, datos, y llega un momento que el interlocutor desconecta y a la media hora vuelve a conectar y dice, sí, y lo que tú decías, o sea, se ha quedado con la mitad de la información. Y no porque no sea información relevante, pero no tiene por qué ser útil. Con lo cual vamos a lo bueno. Hombre, y sobre todo, claro, es que es mucha información y tenemos que tener presente que la comunicación va a funcionar teniendo en cuenta la forma de funcionar la mente humana. Y la mente humana hace filtros selectivos de información. Tú me estás hablando y yo me estoy quedando con una parte que yo decido que es interesante para mí, que yo filtro. Y así con cualquier persona que en este momento nos esté escuchando, se está quedando con lo que esa persona decide que se quiere quedar. Entonces, si al final de esta conversación pudiéramos preguntarles a todos ¿qué has entendido tú? Seguramente tendríamos diferentes explicaciones de lo que han entendido, cuando supuestamente la conversación entre tú y yo es la misma. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente en el entorno profesional especialmente, porque a veces damos por supuesto que la otra persona
está entendiendo lo mismo. Y además hay una frase que usamos mucho, ¿no? Le explicas algo a alguien y la frase última que utilizas es, bueno, lo has entendido, ¿no? Pues la mayor parte de las veces la gente responde, sí, claro, lo he entendido. Y es cierto, ha entendido algo seguro. Lo que no está muy claro es si lo que ha entendido es lo que tú querías entender. Si es lo mismo, claro. Pero ahí entra una buena parte de tu responsabilidad, de que efectivamente te hagas entender. Porque además esto no funciona, no sé, se me ocurre el ejemplo, pues los que tenemos hijos adolescentes, que pues dices, bueno, pues no puedes decir, llega un momento que no vale, tienes que hacer esto porque yo lo digo. O sea, llega un momento que tienes que dedicar un esfuerzo adicional a meterte dentro de la cabeza de esa persona, de su conversación mental, para que efectivamente entienda lo que le quiero decir, porque en muchos casos, y en las empresas pasa igual, probablemente no estéis tan alejados no tengáis una posición tan alejada, sino que simplemente lo que no hacéis es entrar el uno y el otro en la misma conversación mental, que es la diferencia entre que efectivamente la conversación sea efectiva o no lo sea. Porque si uno está hablando de barcos y el otro está hablando de manzanas, pues adiós, ¿no? De ahí poco puede. Pero es que además eso pasa, y estos días atrás estaba dando un taller sobre gestión de conflictos para profesionales, y una de las cosas que comentábamos era, vamos a ver, si yo quiero tener una conversación contigo porque algo es importante y de verdad quiero que eso quede claro para todos, tendré que poner atención, y la atención empezará por escuchar, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo que es, a ver, igual que tú no puedes, si tú pones la radio, ¿verdad? Aunque sea digital, me da igual, tú no puedes escuchar al mismo tiempo los 40 y Onda Cero. O sea, o escuchas Onda Cero o escuchas los 40, porque en la misma radio al mismo tiempo las dos cosas no las puedes sintonizar porque están en diferentes ondas de radio, básicamente, ¿no? Pues cuando tú estás hablando con alguien esto es lo mismo. O sea, o sintonizamos la misma onda o no nos vamos a entender, porque tú emites en la onda 100.7 y el otro emite en la onda 95.4 y no estamos en el mismo tema. Entonces, o estamos en la misma onda y nos escuchamos mutuamente para estar de acuerdo en que estamos en esta onda y no en las otras dos, o es que va a ser muy difícil que cuando algo es importante, como dices tú, o sea, porque te lo he dicho, porque te lo he mandado, porque te lo he explicado, pues va a ser que no. Va a ser que no. Y al final volvemos otra vez aunque solamente sea por economía y por no emplear más recursos de los debidos, simplemente por eso, pues al final, que sí que es muy latino, que nos encanta reunirnos, que nos encanta juntarnos, que nos encanta hablar, pero si no vas al meollo, no vas al centro, al final te reúnes por reunirte. Las reuniones efectivamente no sirven para nada, y eso si hablamos de reuniones que, por así decirlo, pues que no lleven aparejado ningún tipo de conflicto que haya que solucionar en el que dos partes estén enfrentadas, sino que estamos hablando de gente que inicialmente, como punto de partida, tienen la voluntad de entenderse. Y aún así es complicado con que imaginémonos, y eso viene mucho al hilo de lo que tú decías, de lo de la resolución de conflictos, imaginémonos dos personas que no tienen voluntad de entenderse. Es más difícil la comunicación. Sí, no, porque ahí entramos en temas eso, de gestión de conflictos. Pero fíjate, aún así, yo es que, claro, tengo una visión diferente, ligeramente diferente de las situaciones. Y es que aún así, incluso en una situación de aparente conflicto, no es que la gente no esté no tengan voluntad de no entenderse, es que parten de posiciones diferentes. Pero que partan de posiciones diferentes no significa que no hay una posición posible en común, simplemente que parten de puntos distintos. Entonces, eso es lo que te lleva, cuando tú tienes una buena habilidad de comunicación y otra serie de habilidades, te permite acercar posturas, ¿no? Que es lo que se dice constantemente en los conflictos, acercar posturas para llegar a un acuerdo. Pero al final, yo lo que creo es que, no sé si tenemos claro que todos, y empezando por mí, que a veces no es tanto lo que decimos, sino todo lo que conlleva el hecho de esa comunicación. Y para mí, si yo tuviese que empezar a decir qué vamos a entrenar cuando entrenamos comunicación efectiva, yo siempre empiezo no por lo que hablas, eso ya viene después. Yo siempre empiezo por analizar tu capacidad de escucha, por analizar tu nivel de empatía y cómo gestionas la empatía,
por analizar tu nivel de cómo preguntas. Y después ya si eso, vamos a ver cómo te expresas y qué idioma utilizas, qué lenguajes utilizas y qué estructuras utilizas. Después, porque las 3 primeras no las hacemos adecuadamente, por mucho que nos esforcemos en la última, la de las palabras, el impacto que va a causar tu mensaje es el que es. Y esto no lo digo yo. Esto ya hace mucho tiempo que se hizo un estudio, Meravian hizo estudios sobre esto y se vio claramente que el impacto que mi mensaje provoca en ti cuando me estás escuchando, solamente un 7%, más o menos, tiene que ver con mis palabras. El otro 93%, que se dice pronto, tiene que ver o con temas relacionados con el tono y con todo lo que tiene que ver con la voz, la entonación, el ritmo, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte vocal, y el 53% con todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Y ese lenguaje no verbal sigue mucho a la mente inconsciente, sigue mucho a lo que está en tu mente. Así es que está bien que tengamos herramientas de oratoria, de palabras, que cuidemos el lenguaje, por supuesto. Yo soy una pesada con lo del lenguaje, pero no nos olvidemos de que el impacto de mi mensaje en ti tiene más que ver con lo que no digo que con lo que digo. Entonces, por eso es importante que se prepare, porque si no, tu lenguaje no verbal va a seguir a tu pensamiento mental. Y si tu pensamiento mental está en varias cosas, tu lenguaje no verbal va a expresar eso a la otra persona. Con lo cual no se siente importante, ni escuchado, ni reconocido, ni tenido en cuenta, ¿vale? Y luego le pedimos que nos haga caso. Es como un poco incoherente en realidad, ¿vale? Sí, porque además eso además es importante. Quiero decir que se ha visto mucho en el tema de las videollamadas, ¿no? Que tiene mucho la gestualidad, cosas, incluso cosas que a lo mejor no prestas demasiada atención, como es, por ejemplo, el fondo que tienes detrás tuyo cuando estás. También dice mucho de ti. No es lo mismo tener un. Yo creo que no le prestamos la suficiente atención al tema de tener un fondo realmente profesional, ¿no? Que te dé igual que, yo que sé, que estés a lo mejor en tu casa y tengas la cocina desordenada o que tengas, no sé, yo creo que esas cosas son, bueno, entran dentro de lo que tú dices de la comunicación, de la parte no verbal. Pero yo creo que muchas, y dándote la razón, tiene mucha importancia en el tema de la comunicación, cómo comunicas, pero lo que más sorprende normalmente a la gente tiene más que ver con la escucha. Yo creo que se sorprende mucho más en una comunicación, se sorprende mucho más si escuchas y escuchas lo que hemos hablado de la escucha activa. Si escuchas y verdaderamente la otra persona ve que le estás escuchando, yo creo que muchas veces se sorprenden mucho más y eso le predispone a que la comunicación al final tenga un resultado, sea positivo, le predispone mucho más que a lo mejor la forma incluso en cómo comunicas. Totalmente. Porque ya de alguna manera le predispones a que sea sí o sí te quiera entender. Es como cuando vas a un país extranjero y das con una persona amable. Pues es lo mismo, le da igual lo que le digas, que si la persona es amable y te quiere entender, te va a entender. Claro, al final es que, porque una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es sentirnos escuchados y entendidos. Entonces, cuando tú das con alguien cuya sensación, según estás contándome las cosas, es que te estoy escuchando de verdad y que estoy contigo, que estoy por ti, la sensación de qué guay es que es inmediata. Y entonces ya eso te predispone a que pueda escucharte, a que puedas preguntar, a que te pueda contestar, a que la información fluya. Que al final se trata de que la información fluya. Porque algo que hacemos muy mal, también a veces a la hora de comunicar, y esto es muy típico también, bueno, en la vida personal, por supuesto, pero en las empresas es lo de, pero hombre, si yo ya llevo trabajando con José 20 años, ¿cómo no voy a saber lo que está pensando? Pues no lo sabes. Pues no lo sabes. Aquí ahora lo que José está pensando no lo sabes. O sea, porque probablemente, como tú dices, llevas 20 años trabajando con él y nunca has empatizado con él y jamás se te ha ocurrido, o sea, y a lo mejor, y a veces pasa, ¿no? Que hay cualquier suceso y resulta que no sabía si tenía hijos, si estaba casado, si no estaba casado, si le gustaban los caballos, los payasos, cosas así que muchas veces, y además en esos casos la sorpresa
la sorpresa suele ser negativa normalmente porque dices, joder, ¿y por qué no me entendía? ¿O por qué no tal? ¿Y por qué? Pues porque nunca te has puesto en su... No te digo que te tengas que poner en sus zapatos, pero bueno, que nunca... La por no empatía, dispersarme, la empatía. la empatía es el arte de conectar con la realidad del otro. No como la gente dice, ponerse sus zapatos, que parece que entonces tienes que comprarle la moto. No, no. Es el arte de conectar con la realidad del otro. O sea, de entender desde dónde me estás explicando lo que me estás explicando. Esa es la verdadera empatía, que en términos profesionales es la que deberíamos ejercer. Otra cosa son otras cosas. Simpatía, no sé qué. Eso es otra historia. La empatía es que yo tengo la capacidad de conectar con tu realidad para entender desde dónde me explicas lo que me explicas, desde dónde me pides lo que me pides, desde dónde estás viendo esta situación. Eso es empatía. A partir de ahí, cuando yo entiendo tu modelo mental, podemos hablar el mismo idioma. Yo puedo ayudarte a que veas lo que yo quiero ver desde tu lado. O sea, esa es la realidad. Yo al final te ayudo a ti a ver lo que yo quiero que veas o quiero mostrarte desde tu lado, desde tu forma de entender las cosas, no desde la mía. Porque desde la mía está muy claro para quién, para mí. Pero para ti no está claro. Entonces, esto que a veces parece como muy de lógica, pero que luego lo practicamos poco. Y como no pongamos atención, a mí muchas veces, como no pongo atención, se me olvida. O sea, y es que no, a ver, que lo que para mí es muy evidente, para ti puede no serlo. Y que lo que para mí aquí está como muy claro, para ti puede no estarlo. Y cuando yo ya parto de que lo que yo veo claro es que ni te lo explico porque es obvio, insisto, es obvio para mí. Para ti no tengo ni idea. E incluso decías tú antes, aunque yo haya hecho bien mi trabajo y tenga colaboradores que lleven conmigo mucho tiempo y les conozca y sepa de su vida, cuando hay una situación puntual, lo que en ese momento esa persona está pensando sobre esa situación, tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Necesitas preguntárselo. Porque ese momento puede estar más flojo, menos flojo, tener un día malo, haber pasado no sé qué. No lo sabes todo de todo el mundo. Entonces, muchas veces, bueno, como siempre dice esto, lo va a volver a decir. Pues a lo mejor hoy es el día en que no lo dice. A lo mejor hoy no toca. O sea, no sabemos nunca, ¿no? Esto de entrar a una conversación con ciertas etiquetas y hacerlas efectivas es un riesgo. Es un riesgo importante para equivocarte, básicamente, ¿no? De todas maneras, yo creo que tiene mucho que ver el tema. Yo creo que confundimos la empatía, el ser transparentes, el ser de alguna manera abiertos. Yo creo que lo confundimos con la vulnerabilidad. Creo que muchas veces pensamos que si mostramos nuestras debilidades o simplemente, no la debilidad como a nivel personal me refiero, sino simplemente pues sobre cualquier tema profesional, el decir, oye, esto no sé hacerlo, o cómo puedo hacer esto mejor, o cómo, no sé, esas áreas de mejora. Lo vemos como un punto de vulnerabilidad y yo creo que muchas veces eso, la comunicación no sé si la palabra es que la vicia o que la distorsiona, porque yo creo que es humano, pero es un error. Lo hemos hablado muchas veces, cuando en otras ocasiones, cuando lo de aprender de nuestros errores, pues esto es un poco esto, ¿no? Decir, bueno, oye, si queremos tener una comunicación, pues una de las cosas que vamos a hacer, vamos a contarnos un poco la verdad, vamos a decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a tal, esto sí, esto no, yo esto lo sé hacer, no lo sé hacer, bueno, pues nos hemos equivocado, si nos equivocamos es de todos, si las cosas salen bien no es solo mío, y entonces todo eso yo creo que vicia de partida la Sí, comunicación. lo que pasa es que en una comunicación, y claro, aquí entraríamos y sería objeto de 3 o 4 charlas más, en función de cuál sea el contexto. Una cosa es contar todo eso cuando estamos en una reunión de equipo o hemos hecho una reunión de todo el equipo y hablamos de todo esto y no sé qué, y hablamos para todos. Y otra cosa es una conversación cuando yo tengo enfrente a la persona colaboradora conmigo, es que ni siquiera entro ahí. O sea, es que es que yo no voy a contarle todo esto. La primera cosa que voy a hacer es preguntarle, ¿cómo te sientes tú con esta situación? Y explícamelo. O sea, yo no necesito dar por supuesto nada, ni contarle que no sé, no, o sea, ¿cómo te sientes tú respecto a esa situación? Déjame entender cómo lo vives tú. Déjame ver qué estás viendo tú. Esto es algo que no sé si a veces, o sea, imaginemos ahora mismo, o sea, tú me estás viendo y me estás viendo de frente ahora mismo. Ahora imagínate por un momento que yo no tuviese la capacidad de levantarme de la silla y mirar detrás de mí.
Si yo quisiera en algún momento hacer algo a mis espaldas, la única opción que yo tendría para poder moverme sin crear un problema sería preguntarte a ti, que estás enfrente, en este caso a ti, Leopoldo, o a quien estoy escuchando, oye, ¿qué tengo detrás? Oye, ¿con qué tengo que tener cuidado? Oye, ¿cuánta distancia me queda? Oye, ¿qué es lo que...? O sea, tendría que preguntarle a alguien que está viendo desde ahí que me dijese lo que está aquí, porque yo no puedo darme la vuelta en teoría. Pues esto mismo es en la conversación. O sea, dar por supuesto que es que tú estás viendo o que yo estoy viendo de ti lo que no puedo. O sea, no, es que es tan fácil como ¿qué ves tú y qué veo yo? Yo veo hacia adelante, pero no veo hacia atrás y viceversa. Entonces, y a lo mejor hasta no veo a los lados porque no puedo girar la cabeza. Es una metáfora supuesta. Entonces, esto no se nos puede olvidar, especialmente cuando las situaciones son un poco más complejas o cuando se trata de pedir algo que requiere un cambio o un esfuerzo o alguna cosa de estas o un trabajo muy importante, algo que de verdad va a tener impacto en los diferentes niveles. Paremos un poquito, dediquemos el tiempo a preparar esa comunicación y hagámoslo de la mejor forma que somos capaces de hacerlo, con conciencia. Cuando hacemos eso, se nos va fenomenal. O sea, es así. Y yo creo que la palabra, ya por terminar, porque se nos va a ir el tiempo, se nos ha ido ya, yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías con el cambio. Normalmente tenemos cierta resistencia a cuando hay determinadas dinámicas de comunicación que no hay una cultura de comunicación en las empresas, tenemos cierta resistencia, pues eso, como somos resistentes normalmente al cambio, pero bueno, yo creo que, bueno, con estos pequeños tips que hemos dado, bueno, pues si la gente nos escucha y van haciendo esas pequeñas mejoras, pues bueno, pues implicará con mucho ese cambio de hábitos, que cambiará esa cultura, y yo creo que van a ver con poco una mejora importante, y sobre todo, más que nada por lo que decíamos al principio, que es que al final lo que vas a gastar son recursos, y los recursos en una empresa son limitados. No te digo el tiempo, porque al final el dinero se puede generar más, pero tiempo no tienes más que el que tienes, con lo cual, aunque solamente fuera por eso, pues yo creo que es importante, pues eso, el que le den una vuelta a cómo están comunicándose y sobre todo cómo están escuchando. Sobre todo. Y que la próxima vez que, por terminar, te digas a ti mismo eso de, joder, es que no me entienden, dale la vuelta y pregúntate qué es lo que he dejado de hacer yo para que no me entiendan. O sea, cambia la pregunta y la próxima vez que te pille diciendo esto de no me entienden, mira para adentro y dices, ¿qué he dejado de hacer yo o qué he hecho para que no me entiendan? Porque la clave está ahí. Ese primer paso está ahí, en ese puntito. Entonces, asumamos que si queremos ser líderes, pues va en el pack, como suele decirse por ahí, esto va en el pack de líder. O sea, no. Efectivamente, ese poquito de trabajo adicional que nos va a llevar lejos. Pues lo dejamos aquí porque, como bien dices tú, se nos va el tiempo, que no nos enteramos, ¿ves? Esto es una conversación que fluye y se nos va el tiempo y entonces hay que poner fin. Nos pasa a todos. Demasiada voluntad de comunicación. Exacto, demasiadas cosas que queremos contar. Bueno, pues nada, como siempre ha sido un placer, Leopoldo, compartir este ratito contigo. En algún momento volveremos con la comunicación efectiva, seguramente. Y a los que estáis ahí al otro lado, pues muchas gracias por seguir aquí, por seguirnos ya en este episodio 45, que ya, como decíamos el otro día, vamos camino de los 50, ya vamos casi llegando. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, Leopoldo. Efectivamente, a ti, Begoña, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.